La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Indudablemente es en la política de educación superior donde se puede distinguir con bastante claridad la diferencia entre gobiernos y entre las mismas políticas. Todos sabemos que durante décadas prácticamente se detuvo, se congeló el esfuerzo gubernamental por adelantar, desarrollar, profundizar la educación pública en general en Colombia. En el siglo XIX se dieron muchas luchas, en el siglo XX también. Parecía que la idea de una universidad pública, de un colegio público, fueran pecado en el país. Solo por poner un ejemplo, en la violencia de mediados del siglo XX, una encuesta que por allí hubo, muy difícil de hacer, entre otras cosas, mostraba que solo el 20% de quienes participaban en la violencia liberal conservadora de esa época, hablo de 1950-55, habían cursado la primaria como máxima calificación. El 80% restante de quienes se mataban entre sí por una camiseta roja, por una camiseta azul, nunca habían entrado a la escuela. Y allí, de esa cifra fría, puede salir una enorme lección. Indudablemente, la ignorancia, que no es siempre total, porque siempre los pueblos desarrollan formas de saberes populares, a veces más poderosos, a veces más científicos incluso que los saberes occidentales. Y recuerdo aquí la frase de un dirigente indígena, Covaría, Roberto Covaría, cuando en Arauca llegaba una empresa petrolera y trataba de invadir su territorio, la de su comunidad, y les decía al mundo, porque fue escuchado por el mundo en aquel entonces, hace poco lo vi, ya de años entrado ya, que el petróleo era como la sangre de la tierra y que si se sacaba, la tierra moría. Una frase que en aquel entonces, hablo de hace como 20 años, 25, sonaría a antimoderna, sonaría a prehistórica, dirían muchos expertos, entre comillas, que pululan en las horas de la televisión privada. Pero si hoy trajéramos esa frase del saber popular indígena, de los indígenas uguas, allá entre Boyacá, Arauca y norte de Santander, a esta época, donde prácticamente se desangran los pueblos, las ciudades en el Medio Oriente, y no más aquí, vimos algo parecido en nuestro vecino e incluso se nos amenazó con lo mismo. Lo que encontraríamos es que Covaría, el hombre que no había pasado por una universidad, quizás por ningún colegio, tenía la razón. La mortandad de las épocas actuales en el mundo, el peligro que indudablemente estamos viviendo, el riesgo de vida para toda la humanidad, porque no es un asunto de Teherán o de Tel Aviv o de Washington o de Abu Dhabi o Dubái, etcétera, ciudades mágicas si las vemos en fotos, pero hoy bombardeadas como bombardearon a Gaza. Encontraríamos que no es solo allá, sino que toda la humanidad está a punto de caer en un abismo que es la guerra nuclear, de la cual nadie, ni aquí mismo, nos escapamos. Y en esa medida, pasar del saber popular a pasar a esto que llamamos los saberes académicos
consiste en una articulación, no en una supresión. Cometeríamos un gran error si creemos que el plano cartesiano es la verdad absoluta. Los mismos matemáticos y físicos de hoy dicen que el plano cartesiano ya no nos explica sino la foto de un día y el instante en donde estamos, el momento recortado en donde vivimos, y que si no pudiéramos articularnos a otras formas mucho más flexibles, dialécticas, fluyentes, en donde el conocimiento ya no son dos rectas, sino un mundo profundamente complejo, absolutamente complejo, que ya ni las matemáticas en su estado más avanzado explican. Entonces nos daríamos cuenta que quizás, y lo recordé con una indígena guambiana que fue escogida, y Raúl no me ha hecho el favor de citarla para que nos encontremos en mi oficina, en la Academia Española de la Lengua en Colombia. Pude leer algunos de sus textos en perfecto español. ¿Cómo es el nombre de ella? Aquí los ecos de aquí para acá no se oye bien. Bárbara. Entonces, espero esa cita, Raúl, porque voy a salir de la presidencia y usted no me ha cuadrado la cita, así que pilas. Ese texto, los textos que leí, perfectamente explicaban en la tradición guambiana, pero en perfecto español, una traducción magnífica, difícil de encontrar. Yo que he andado por ahí no hubiera podido entenderlo de la manera como ella lo explicó, profesora que es, maestra. ¿Esto qué? Tú tienes que venir aquí porque yo ahí no oigo es nada. Bien. Una micrófono por allá, ¿no? Bien, pensaba que lo que estaba leyendo era literalmente a Hegel. Si creyéramos que los europeos tienen toda la razón, los alemanes, pero también a Lao Tse, también al señor griego que era Heráclito, pero también a nuestros indígenas que antes que Heráclito, antes que Hegel, antes que Lao Tse, ya experimentaban el pensamiento dialéctico en Colombia. Y entonces ahí uno va entendiendo, gracias a esta maestra del lenguaje, pero también del saber popular que llamaríamos nosotros, que no es más que una sabiduría de milenios construida por culturas que cada vez se nos han apartado más, pero que hoy podemos reivindicar, encontrarnos. ¿Cómo entender el arte creado en Chiribiquete? Lo digo una y otra vez, por generaciones enteras plantando escenas hace 30.000 años en un territorio que hoy llamamos Colombia, Guaviare. ¿Cómo entender entonces la necesidad de un encuentro entre saberes, entre culturas? La universidad hoy, la educación superior que llamamos, y a veces engalanamos demasiado con la palabra superior, tiene que encontrarse con formas diferentes de saber, y quizás por ahí encontramos el camino de la paz, no solo en el mundo. Marco Rubio en Múnich, en una reunión a la que quise ir y no pude, de físico cansancio, decía hace poco, hace 3 semanas, más tardar un mes, decía, es que lo que hay que construir a sus amigos europeos es una alianza superior, quizás blanca, no pronunció la palabra blanca, sino occidental. América Latina es occidental. En el Cauca no podríamos afirmarlo. Ni yo creo que en ninguna parte de Colombia. La realidad histórica de América Latina nos demuestra que tenemos ancestros en los 5 continentes y que nuestra riqueza fundamental se llama diversidad. Diversidad natural,
exuberancia, explosión de la vida, exuberancia cultural, explosión del ser humano. Y cómo entonces entender el mundo que nos plantean hoy allá en Múnich, donde aparecieron las primeras brigadas de camisas pardas del señor Adolf Hitler, después de que Hegel escribiera sus libros. ¿Cómo entender entonces el que nosotros, el país de la diversidad, que tenemos como riqueza la misma diversidad, entonces tengamos que aplaudir, por ejemplo, tengamos que ponernos necesariamente casi que de rodillas ante un planteamiento que nos dice que nosotros somos inferiores porque simplemente somos diversos, porque tenemos la sangre negra, porque tenemos la sangre ancestral indígena, porque tenemos las sangres árabes, porque tenemos las sangres latinas? No, yo creo que Rubio está equivocado y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles. Ojo. Y es América Latina la que tiene que plantear esta voz en el mundo. Quizás por su propio origen diverso puede entenderse con las diversas civilizaciones del mundo. Yo a veces, para no hablar en términos algo alejados de la comunicación popular, digo que podemos bailar en cualquier parte del mundo y saber bailar y entender el baile del otro y de la otra. Porque esa habilidad no nace de un don que nos mandaron, sino que nace del hecho de que genéticamente en nuestra sangre tenemos 130 pueblos del mundo mezclados según la ciencia, y que eso nos permite escuchar y entender, y nos permite hablar y también ser entendidos. Y si no conocemos el idioma, entonces recurrimos, cualquier latinoamericano que haya salido de este país lo sabe, al baile y a la danza. Y ahí ganamos. Pero ganamos porque nos entienden y comprendemos. Y entonces, en un mundo en que se está destruyendo entre civilizaciones, amenazando con la guerra nuclear, América Latina tiene que plantear que es el momento del diálogo de las civilizaciones y no de la confrontación, la guerra y el exterminio entre civilizaciones, que es el momento de la cultura y no el momento de la barbarie, que de Múnich salió Hitler hacia una barbarie que no hemos olvidado, así los latinoamericanos no la hayamos sentido, pero ahora sí sentimos la barbarie, la sentimos en nuestro alrededor, la sentimos en el Mar Caribe, la sentimos en los 5 continentes que podrían entendernos, y la sentimos al interior de Colombia, aquí en el Cauca, donde también los pueblos a veces se matan entre sí. Porque esto que vemos en el mundo, aterrizado a este territorio en concreto y en este momento, significa que no le podemos plantear la paz al mundo, que no podemos hablar con autoridad moral ante los pueblos del mundo, las civilizaciones y las culturas del mundo, si no somos capaces en estas cordilleras, la occidental, la central, el valle del río Cauca geográfico, los páramos que conozco y ese litoral selvático y hermoso que es el litoral del Chocobio geográfico, no podemos hablar de paz al mundo si no podemos hacer la paz de nosotros. Y por esa instancia, por esa razón, así me digan terco o equivocado, me dicen que la paz total no sirve. La verdad no le puse la palabra total porque a veces la paz total puede sonar a muerte. La muerte total nos proponen ahora, matarnos entre nosotros de manera indefinida. ¿Y para qué? Yo creo en la paz real, y esa paz real se puede conseguir en Colombia como en la mayoría de las naciones
y en el mundo. Una paz real, como lo enseña la experiencia de Colombia ya a mediados del siglo XX, cuando la mayoría de las personas embrutecidas se mataban por un color, quizás por la chicha, quizás por la cerveza, quizás por el chirrinche, pero fundamentalmente por los medios de comunicación del entonces. No era la cerveza, no era la chicha que llaman en Bogotá, no era el chirrinche lo que nos llevaba a matarnos entre nosotros, aunque hay que tener cuidado, no descuidarse. Lo que nos mataba entre nosotros eran unos medios de comunicación, a veces un púlpito, a veces una emisora, a veces un megáfono, en donde se nos gritaba que había que matar al otro porque pensaba diferente. Y así nos metamos, y así terminamos con 300.000 muertos, muchos en el Cauca también. Muchos campesinos tuvieron que huir al Caquetá y a las selvas y al litoral pacífico. Y esa ignorancia de creer en un medio de comunicación que nos llenaba de odio contra el semejante, que llenaba de odio al campesino de una parte y al del otro también, para que se mataran entre sí, esa ignorancia se acaba con educación y leyendo, y hablando y dialogando. Dialogando entre el que tiene el saber popular y el que ha pasado en la universidad. Ninguno es más que el otro, ojo. El que tiene la oportunidad de ser profesional o técnico debe servir a su pueblo, poner el conocimiento y la ciencia al servicio de la totalidad de su población. Esa es su misión. Si lo pudo hacer, sirva. No solo piense en que eso le permitirá ser una especie de Elon Musk. No es cierto. Nos permitirá ser una nación grande. La educación pública en Colombia es lo que nos permite tener el cemento de la paz y de la construcción de una sociedad y de una nación poderosa, descubriendo precisamente nuestra propia diversidad. ¿Cuántas ciencias no necesitamos para que la biodiversidad natural se pueda poner, mucha no descubierta aún en Colombia, al servicio de la humanidad, de la salud, del placer, de la comida, de lo que sea, pero al servicio de la humanidad? ¿Cuánta investigación lingüística, cultural, histórica no tenemos que hacer para encontrar en nuestra propia historia las raíces que nos permitan construirnos como una sociedad poderosa en el mundo? Esa educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva, porque una persona que sepa, que lea, no es capaz de matar a otra persona. Todos esos gobernantes que como antaño usaban el megáfono o la emisora y hoy usan las redes, la televisión privada, etcétera, que nos convocan a matarnos entre nosotros, que nos convocan a políticas de seguridad sembradas en la muerte, que cuentan los muertos como éxito. Esos señores y señoras que pregonan la muerte como política, la muerte como seguridad, es que no han leído, es que no saben, es que son ignorantes, es que pasaron por una universidad y muy seguramente le regalaron el título. Ahora podemos hablar de entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para que la educación pública se propague por todo el territorio nacional? No solo en donde hemos estudiado los que tuvimos el privilegio, allá en Bogotá, en Medellín, en Cali, sino en todos los lugares del país. Lo que me ha enamorado un poco
de mi actividad desgastante en el gobierno desde el punto de vista personal es poder ir a un sitio como Nazaret, en el extremo norte de Colombia, allá donde queda el mar, que después de la playa solo nos conduce hacia Haití, por ejemplo. Es poder fundar sedes universitarias allá, es poder abrir una facultad de medicina en Riohacha, en la capital del departamento, en donde morían miles y miles de niños de desnutrición por la falta de calidad del agua. Hoy podemos ver cómo pululan, y ojalá que pudieran ser más, las sedes universitarias. Aquí tenemos unas cifras siempre frías. Hasta este momento, y desde que comenzó el gobierno, se han sumado como nuevos cupos adicionales a los que existían en ese año del 2022, 347.710 estudiantes, hombres y mujeres, que si no hubiéramos hecho las inversiones que esto necesita, no estarían estudiando en el día de hoy, no estarían accediendo a la educación superior. Y eso me permite decir estadísticamente que la cobertura, tasa de cobertura, es decir, la cantidad de estudiantes que hay respecto a los jóvenes y las jóvenes que estarían en edad de estudiar allí en la educación superior, pasó de 54,9% en 2022 al 60% en 2025. Del 54 al 60 es poco, pues son estos 347.000 jóvenes, hombres y mujeres de sangre y hueso y músculo y cerebro y corazón, que hoy podemos decir es el fruto de una política de educación superior de Colombia. ¿Y por qué si pasamos de 54 a 60 en este gobierno, no podríamos pasar de 60 a 70 en el próximo gobierno? Me pregunto. Le decía al ministro, él me decía, el promedio en la OCDE allá en las Europas es de 75%. No me expulsa el procurador. El procurador estudió aquí, ¿cierto? Si en Europa es del 75% y en Corea del Sur es del 100%, y nosotros estábamos en 54, pero pasamos a 60, yo les propongo un objetivo en cobertura: llegar en 4 años más, y podemos dejar, primero, nos falta este semestre, segundo, el otro semestre, así no gobernemos, tiene el presupuesto de este año, y tercero, el presupuesto del año entrante se empieza a hacer en nuestro gobierno. Entonces, ministro de Educación, usted tiene la solicitud del presidente de Colombia, que incluso, primero, este semestre usted no debe casi que ni dormir, abriendo las sedes, mirando que los contratistas cumplan, logrando que de 347.000 al final de nuestro gobierno sean 400.000, y que en el otro semestre, que aún en nuestro plan de desarrollo, sin ser yo el presidente, y el otro presupuesto que es del año ya 2027, podamos hacer el cálculo de que más de 500.000 de muchachos y muchachas jóvenes han entrado desde el 2022
en nuevos cupos adicionales a los que ya estábamos, y entonces el próximo gobierno tendrá la facilidad de llevar el nivel de cobertura de la educación superior en Colombia a los niveles de los países más avanzados del mundo. Ojalá, ya no pensando que la educación es un método de enriquecimiento innecesario, codicioso. Vivir bien no es codicia, pero la codicia mata la vida, sino que la educación superior en estas magnitudes nos hace crecer el intelecto general de la sociedad, y el intelecto general de la sociedad, si crece, hace crecer la productividad, hace crecer los bienes necesarios para la vida, hace crecer entonces la libertad de superar la necesidad, hace que Colombia se vuelva un país verdaderamente rico y de progreso. Y estamos a puertas. No voy a decir que los conseguí yo, pero dimos el paso fundamental. Estamos a puertas. Y dar el siguiente paso ya no nos lleva sino 4 años más. Y estoy convencido que si la juventud de Colombia tiene abiertas las puertas de la universidad gratuita, porque fue nuestra promesa y lo cumplimos, la cobertura de gratuidad en la política, en la universidad pública y en las instituciones tecnológicas es del 97%. Cumplimos. No solo 97% para los estudiantes que había, sino para los nuevos estudiantes que hemos podido lograr. Miren estas cifras y termino. La tasa de tránsito inmediato, ¿qué diablos es eso? ¿Por qué no ponen como dice la gente? Pasar del colegio inmediatamente a la universidad. Pero entonces aquí le ponen tasa de tránsito inmediato. Eso es tecnocracia. Pasó del 41,1% en el 2022 al 49,8% en 2025. Es decir, que hoy en todo el país en promedio la mitad de los estudiantes y las estudiantes que terminan su secundaria, yo le decía bachillerato, pasa directamente a la educación superior en Colombia. Aún falta. En las zonas rurales, que es donde está la mayor de las desigualdades, se pasó de 24,7. O sea, de cada 5 estudiantes, solo 1 pasaba de manera inmediata a la educación superior, a 32,5% en el 2025. Y en las zonas urbanas se pasó de 46,2 a 53,7%. En las zonas urbanas, más de la mitad de los estudiantes y las estudiantes en un colegio de secundaria pasa inmediatamente a la universidad. Eso debe volverse 100 en una sociedad del conocimiento, 100%. Y la tasa de cobertura, como en Corea del Sur, debe llegar a ser 100%. En Corea del Sur no solamente es 100% la educación superior, sino que los niveles de posgrado son altísimos dentro de la población coreana. ¿Y eso qué termina siendo? Un incremento del intelecto general de la sociedad que permite una sociedad de la abundancia, no en términos de tener más y más, sino en términos de cubrir las necesidades sustanciales de la vida y poder ser felices. ¿Por qué no? Poder tener libertad. ¿Por qué no? No estaba lejana aquella frase del filósofo que decía: la libertad es la superación de la necesidad. ¿Queremos ser libres? ¿Queremos ser felices?
pues no es un discurso y una cartilla de cómo se hace uno rico en 10 horas o en 10 lecciones, sino que para poder ser libres y felices tenemos que lograr que la sociedad solucione sus necesidades fundamentales, se aleje de la injusticia social, se aleje de la desigualdad aberrante, y el camino para superar esas necesidades que nos llevan a la libertad es el camino del incremento del intelecto general de la sociedad. Y por eso, ministro de Educación, usted tiene que hacer saltar, a pesar del déficit primario, a pesar del déficit general, a pesar de que los dueños de los bancos dicen que para lograr el equilibrio fiscal hay que recortar los gastos que ellos consideran exagerados, que no es más que el gasto en los niños, el gasto en las mujeres, el gasto en la juventud y el gasto en el campesinado de Colombia y los indígenas. No, los señores banqueros están equivocados y les notifico, aquí el déficit fiscal solo se extingue, y yo quiero que se extinga, es a partir de que los más poderosos paguen sus impuestos de acuerdo a la ley e incrementen. No se puede repetir Duque, Carrasquilla. Carrasquilla dijo, IVA a la sopa y disminución del gasto público social. Por eso murió mucha gente en el gobierno Duque. Por eso su tasa de mortalidad infantil en el 2022 es de la más alta en los últimos 10 años. Y hoy yo le puedo entregar a Colombia con orgullo que la tasa de mortalidad infantil en este mi último año de gobierno es la mitad de lo que dejó Duque, y que comparados, no cualquier gobierno puede decir que redujo en 4 años a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Por eso es macumba lo que se repite en medios de comunicación hablando del caos de la salud. Ningún país en caos de la salud reduce en 4 años la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad perinatal. No, lo que está en caos es la finanza de los dueños de las EPS, que es diferente. Y Colombia no puede sacar el dinero público que es para la universidad pública, que es para el hospital público, que es para la reforma agraria del campesinado, que es para los niños y niñas en el ICBF, que es para la mujer y el derecho a la igualdad. No puede sacar de ahí el dinero para que de nuevo los dueños privados de las EPS se llenen los bolsillos y se lleven ese dinero a comprar jets privados, campos de golf y casas en Miami. Esta Universidad del Cauca es el centro, ojalá, de la investigación y el saber en las grandes montañas donde héroes, y le voy a poner ese nombre, héroes lucharon por la libertad hace más de siglo y medio, cuando se levantaron a luchar por la libertad de los esclavos. Aquí fue una plaza de esclavitud, fue una plaza de servidumbre, una historia triste, trágica quizás, pero heroica también, de resistencias. Las cordilleras del Cauca, la ciudad del Popayán, no fueron solo la capital de la esclavitud, de la servidumbre, de la subyugación de pueblos indígenas y negros, sino que fue también en aquella época, y es hoy en esta época, la capital de la libertad. Y aquí los que nos reunimos, que hemos tenido la oportunidad de pasar por una universidad y cada vez somos más hombres y mujeres, no podemos bajar la bandera de la libertad. Así que yo les digo,
No se puede retroceder en el Cauca. No volvemos a sociedades de la muerte. Lo que hay que buscar a través de los libros, a través de las calles, a través de la organización, es cómo salimos definitivamente de la violencia, dejamos de matarnos entre nosotros y entonces podemos salir por el mundo como hizo Manuela, a decirle a otros pueblos, a otras culturas, que llegó la época y la era de la hermandad de la humanidad, que llegó la era de la paz y de la libertad del mundo. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.